¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas amigas, amigos y buena gente en general de YouTube, pero sobre todo los Deers. Estamos de regreso para seguir con nuestra dosis de vitamina D de todos los días. Y en esta ocasión voy a reaccionar a dos shorts que me mandaron, que vamos a meter a la sección de videos de curiosidades de Dimash, porque me siguen llegando videos de tomas inéditas de la boda de Raushan, de la entrada, de la salida, de los invitados, de la comida, y me llegó este muy especial en donde me dice que son aspectos más generales de la boda, ¿no? Vamos a ver un poquito de la comida, vamos a ver un poquito de los invitados, de las fotos, de todo eso. Así que vamos a ver este short y después nos vamos a ir a otro short que me llegó de Dimash cantando como que en un karaoke otra vez. Una canción que no conozco, vamos a descubrirla. No he visto los videos, los voy a descubrir aquí con ustedes. Los invito a que me acompañen a descubrirlos. Y si ya los han visto, que me dejen contexto aquí abajo en los comentarios. Porque sería interesante saber, a lo mejor no nada más yo no sé, sino que muchos de nosotros no sabemos, ¿no? Y si ustedes nos retroalimentan, pues nos hacen saber de estas cuestiones y de estas canciones y de estos artistas. Así que, pues bueno, Ático, cállate los ojos, vámonos con el primer short. Este short me lo mandó Anabel Merino. Anabel, muchísimas gracias por este short que me mandaste. Ya sabes que siempre todo el apoyo, tanto tuyo como de todos los que me mandan videos, es grandísimo. Y ustedes hacen el contenido de este canal. Así que vamos a ver de qué se trata este short. Y pues bueno, Ático, cállate los ojos, dale play al video, que ya nos comen las ansias. Y pues vamos a ver estos conceptos generales de la boda de Raushan y de Ermakán. Ok, a ver, déjenlo pausa tantito. Ahí alcanzo a distinguir a nadie. Ah, no, sí, ahí alcanzo a ver al señor Kanat y a la señora Svetlana. El señor Kanat está aquí luego enfrente, en donde está el carro de color negro. Ahí está vestido de traje. Y la señora Svetlana está a un lado, a su lado derecho, de color como que azul con rayas. No sé, se ve bastante interesante. Sí, creo que ella es la señora Svetlana. Y ahí está el señor Kanat. Son de los que distingo. Déjenme aquí en los comentarios ustedes a quiénes distinguen. Ahí está el señor Kanat. Wow, wow. Ya me vi, ya me vi. A mí si me hubieran invitado a la boda, yo no hubiera salido de ese rincón, de esa esquina. Soy amante, pero de una cosa exagerada de lo que es el chocolate, Y aparte ahí tienen frutitas y fresitas y palillitos para estar mojando tus frutas y tus dulces ahí en el chocolate. Hacer de ese chocolate que cuando se enfría se hace como que duro, ¿no? No sé, pero yo hubiera puesto un vaso y me lo estaría tomando ahí. Y de esa esquina no me hubieran movido en toda la noche. Wow. Esa sección de puros como que entradas y canapés. Wow. Par de guapos, Los dos. Raushan, siz Yirmahan'da özünüzdün ömürlük şarınız sandı şubayınız retinde kabıldauga dayımsız ba? Qué expresiva, Le hicieron una pregunta y nada más dijo, sí. Ok. Muy expresiva, nada que ver con Dimash. Bueno, sabemos de entrada que Raushan es muy, muy tímida. Wow.
Algo que se me hace bastante impresionante es el vestuario de las chicas de atrás. Las que traen como que un vestuario típico kazajo. ¿Alguien sabe qué son? ¿Podría ser lo que vendría siendo en Occidente como las damas de honor? No sé qué sería, pero es que es muy, muy interesante. Todas tienen el mismo peinado. El traje que traen es espectacular, espectacular. Y todas se ven muy, muy hermosas. Vean, todas están igualitas. Por eso me gustaría saber si son como que un referente a lo que en Occidente se conoce como las damas de honor. Tengo una duda. Vi a esa señora ya en repetidas ocasiones. No es la señora Bibigul, porque la señora Bibigul anda en silla de ruedas. ¿Quién es? ¿Será la abuelita? ¿Será su abuelita? No sé, se me hace conocida. Si alguien sabe, me lo puede dejar aquí en los comentarios, por favor. A lo mejor son familiares por parte de la familia del novio, ¿no? De Ermakán. Ahí está el señor Kanat y la señora Svetlana. ¡Wow! Está impresionante el vestido de la señora Svetlana. Wow, hasta que vemos a Dimash. Yo creo que sí son fotos por parte de los familiares de cada lado, ¿no? Del lado de Raushan está, creo que su abuelita, sus tías, una de sus tías. Dimash, está la señora Svetlana, la alcanzo a ver por el vestido que está ahí al lado del señor Kanat. Y del lado de Ermakán han de ser sus familiares, su mamá, su abuelita, algunas tías. No sé, es lo que yo creo. Ahí está Dimaku. Yo también me hubiera tomado una foto con él, o sea. Wow. Está impresionante el salón, ¿eh? Para meternos en contexto, alguien que sepa bien que nos diga. Me dijeron en los comentarios, en las reacciones pasadas que sacamos a la boda de Raushan, que Ermakán no es modelo, es actor y sí canta porque es actor de teatro musical. Y me dijeron que en algunos videos se llegaba a ver a los compañeros de Ermakán cantando y bailando en la boda. Yo quiero creer que es esto. Si alguien nos deja aquí en los comentarios este contexto de que estos que estaban girando y que están hincados cantando son los compañeros de teatro musical de Ermakán. Aunque se me hace extraño que no sea modelo, porque puede serlo. Las señoritas y las mujeres no me dejarán mentir. Es un caballero muy, muy atractivo para las mujeres. Tiene unas facciones muy finitas, al estilo muy suaves, al estilo Dimash. Digo, es impresionante que no sea modelo, pero es actor y cantante, es actor de teatro musical. Y sí, yo creo que han de ser sus compañeros. Y bueno, hasta aquí llega este short. Anabel, muchísimas gracias. Fue bastante interesante. Me encanta el balón. No sé por qué, pero me jala la vista el techo del salón. Se ve impresionante con esos colgantes de brillantes y el techo con blanco, amarillo, negro. No sé, se ve... Yo lo quiero para mi casa. Yo quiero ese techo en mi casa. Es impresionante, se ve espectacular ese techo del salón. En sí todo el salón, todo el evento fue de primera mano. Tiraron la casa por la ventana, como diríamos acá en Latam.
o bueno, no sé si en todo Latam, pero de menos sí en México, de cuando alguien se gasta mucho en algo, dicen, tiró la casa por la ventana. Es una expresión como que diciendo que invirtió muchísimo, muchísimo dinero. Es espectacular, hasta las sillas, o sea, vean los respaldos de las sillas, son como que tubos dorados, no sé, se ven muy bien, la verdad, muy, muy bien. También me gustó mucho lo del traje de las chicas que estaban atrás de Raushan, lo que les pregunté que si son el sinónimo de lo que vendrían siendo en Occidente las damas de honor. Pero tienen un vestuario espectacular, ¿eh? Y el mismo peinado de cabello largo con trenzas, no sé, se ve muy muy bien. Me encantan esas tradiciones kazajas y sobre todo me encanta que la familia Kudaibergen las conserva. Eso lo hace una delicia. Y pues bueno, ya hablamos mucho de este short, que me encantó porque sí tiene muchísimas cosas que comentar, ¿no? Es muy bonito. Y yo creo que sí han de ser los compañeros de Armacán. Estos chicos y las señoritas que están cantando han de ser de los que actúan y trabajan junto con él, que le quisieron hacer un regalo y ahí cantaron y actuaron para él, para deleitarlo a él y a Raushan y a todos los invitados. Y pues bueno, muchísimas gracias por este short. Y ahora sí, vámonos con el otro short que me mandó una amiga del canal de nombre Marta Esperanza Reynoso Díaz, que fue la que me mandó otro short donde está Dimash cantando como... No parece un establecimiento de karaoke como tal, pero sí se ve que está viendo un video musical en la televisión mientras él lo va cantando con un micrófono. Es como si fuera un karaoke casero, más o menos algo así. Y por lo que pude ver en la imagen, me dice que es un cantante, por lo que pude averiguar, árabe, que se llama... No, egipcio, que se llama... Amib Jair, algo así. A ver, déjenme recuerdo bien el nombre. No, es de nombre Amir Diab. Amir Diab, así lo pueden buscar en YouTube. Lo que sí no pude averiguar fue el nombre de la canción porque todavía no la he escuchado. Pero sí vamos a escuchar una canción de Amir Diab cantada en la voz de Dimash en un karaoke como casero. También por lo que pude indagar en los comentarios de este video fue que Dimash admira a este cantante egipcio de nombre Amir Diab y que le gusta mucho. O sea que vamos a descubrir el lado fan de Dimash con este cantante. Y pues bueno, vámonos con el siguiente video. Y pues bueno, ya estamos aquí con el siguiente video. Es un video que está subido en Facebook, que dura 39 segundos. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a descubrir los gustos musicales muy personales de Dimash Kudaibergen. Ya sabemos que tiene influencias, ¿no? de sus artistas como Michael Jackson, como A-Studio y todos estos que hemos reaccionado aquí en el canal. Pero yo no lo había conocido algún gusto por algún cantante egipcio. Y aquí lo tenemos con Amir Diab y esta canción que no sé cómo se llame. Y vamos a descubrirla juntos y a ver si alguien me puede dejar en los comentarios cuál es el nombre de la canción. Porque se escucha bastante interesante, creo, porque no lo he visto, vamos a verlo. Así que estoy diciendo pura suposición. Nático, ya cállate, no sabes ni lo que estás diciendo. Y vamos a darle play al video. Ok. Oh, wow. Oh, wow. Wow, aquí se vuelve a repetir el video. No sé, se me hace bastante interesante. No escuchamos nada de letra. Fue Dimash nada más como que haciendo scat. Pero me gustó, se oyó muy rico. Esos ritmos del Medio Oriente, no sé, muy árabes, en este caso muy egipcios. Tienen como que toda esa influencia. Y aparte Dimash se presta muchísimo, su voz se presta muchísimo para estos estilos, estos géneros. Ya no lo demostró en No. Ya nos los demostró en The Story of One Sky. Ya nos los ha demostrado en repetidas ocasiones. Y le queda muy bien, brilla mucho su voz. Me gusta
la acrobacia vocal que hace, no sé, se escucha muy muy bien. Vamos a escucharlo nuevamente. Wow, esos melismos que utiliza. Wow, ahí termina, ahí se termina y se vuelve a repetir. Wow, la verdad me gustó mucho. Marta, muchísimas gracias. Marta Esperanza Reynoso, muchas gracias nuevamente por este enlace bastante interesante. La canción, como les digo, nunca la había escuchado, me gustó. Ese fragmentito que nos interpretó Dimash con ese como que scat nos dio toda la influencia de la canción, ¿no? Todo ese género, todo ese ritmo, con melismas y todo eso muy de Medio Oriente. Por eso Dimash tiene esas influencias, ¿no? Porque le gusta este tipo de música y utiliza estos recursos vocales. Les digo, ya nos los ha mostrado en varias ocasiones, como en No, como en Story of When Sky. Y la verdad se escucha muy bien, le quedan muy bien, las perfecciona, las practica en su casa, en su karaoke personal, porque se ve que es un karaoke casero. Y no sé, ¿ustedes qué piensan? Es lo más importante. ¿Ustedes qué sienten? Que les gustó más de los dos shorts que nos mandaron, tanto de los aspectos de la boda de Raushan y Armakan, como este video de karaoke casero de Dimash con una canción de este cantante egipcio que es ídolo de Dimash, ¿no? Que Dimash es fan de él, lo sigue. Y si alguien sabe el nombre del tema que cantó este artista egipcio y que cantó Dimash, pues si nos pueden dejar aquí en los comentarios, se los voy a agradecer muchísimo. Pues bueno, dears, díganme a qué más quieren que sigamos reaccionando, sea a Dimash o a cualquier otro artista, o no nada más música, puede ser cine, teatro, televisión, alguna serie, algún anime, no sé, lo que quieran ver, terror, comedia, cocina, viajes, cultura, historia, lo que ustedes gusten. Déjenme sus sugerencias, sus comentarios, tanto aquí en los comentarios de YouTube como por mensaje privado en Instagram. Enlace para Instagram aquí abajo en la caja de descripción del video. Y pues y ahora sí que no me queda nada más que decirles que si esta videoreacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo videoreacciones todos los días de lunes a viernes. Y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático. Los quiero mucho. Los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.